Cuando hablamos de profecía, ¿qué es lo que viene a su mente? Alguien que llegue a usted y le diga, te tengo una profecía, un mensaje de Dios. Yo estaba viendo en las redes que una pastora usó una conocida serie de caricatura llamada Los Simpson. ¿Usted ha escuchado acerca de Los Simpson? Son unos muñequitos amarillos. Y decía esta pastora que Dios usó a los Simpsons para traer una profecía o para hablar de una profecía. Y sobre todo una profecía que hablaba del fin de los tiempos. Eso es lo que dice ahí en el cartel. Si está viendo ahí, Homero tiene un cartel, dice The end is near. El fin se acerca, dice ahí. Y mucha gente cuando escucha la palabra profecía siempre lo relaciona con cuestiones del fin, con el apocalipsis. ¿Cuántos pensaron que la pandemia ya era el apocalipsis? Sí, usted lo pensó. Aquí yo tenía a un amigo que me llamaba casi todos los días, me decía, pastor, ya oremos y digamos, Señor, ya ven, llévanos y chao. Algunos pensaron que sucedería esto. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que esta serie ha dado ciertas, algunos le dicen profecías, pero yo quiero llamarle predicciones. Si usted ve allí, habla de la elección de Donald Trump. Y ahí está, ellos pusieron, antes de que sea presidente Donald Trump, una figura ahí donde él está en una escalera mecánica y está saludando. Y, oh sorpresa, después se tomaron una foto y está ahí la escalera y está él. Y algunas otras cosas más referentes a el fin de los tiempos, al apocalipsis. ¿Cuántos saben que ocurrirá un rapto de la iglesia? ¿Usted sabía eso? La Biblia enseña que cuando venga el Señor Jesús otra vez a esta tierra, nosotros seremos de alguna manera arrebatados. Y eso lo dice la Biblia. Pero hay muchas cosas que ellos ahí envuelven. Y yo quisiera hablarles sobre esto porque cuando hablamos de 7 palabras proféticas, a veces nosotros pensamos en lo peor. Si ve esta figura, una mujer ahí cogiéndose la cara, fuego, bombas, qué sé yo, meteoritos cayendo, tsunamis, pandemia. Pero tenemos que entender qué es la profecía bíblica. ¿Qué significa esto de la profecía bíblica? Y no es una predicción. ¿Sabía usted que hay gente que se dedica a predecir el futuro? ¿Sabía usted eso? Yo estoy en un grupo de WhatsApp, siempre lo digo esto a la iglesia, donde hay un ingeniero que es judío. Y este señor todas las semanas manda predicciones. Entonces dice, en Ecuador va a ocurrir un movimiento de tierra y pasa lo de Alausí. Que por estas cuestiones de los calores, el sol tiene una mancha y van a haber terremotos. Y pasa lo del temblor del otro sábado. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto? No sé si usted se ha llamado la atención y hay en todo lado hay esta gente llamada videntes. Hay una vidente cubano-mexicana, Moni creo que se llama, y en las redes sociales es famosa.
Porque llama la atención cómo esta mujer habla y hay cosas que parecen o aparentemente se cumplen. Y uno se queda como loco y dice, entonces, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de la profecía bíblica, hablamos de una proyección de precedentes bíblicos. A lo largo de toda la Biblia nosotros vamos a ver eventos proféticos y de alguna manera estos eventos proféticos hablan de cosas que estuvieron por suceder y que de alguna manera interpreta el pasado, el presente y el futuro. No debemos confundir con las predicciones de estos Simpson o de algún vidente o de algún brujo, algún chamán, con la profecía bíblica. ¿Qué significa la profecía bíblica? Es un don sobrenatural y consiste en la inspiración divina para revelarle a alguien algo que Dios quería decir. En ese momento, en ese tiempo. No sé si usted ha escuchado la historia de Jonás, el profeta Jonás. Dios le dio un mensaje para llevar a una ciudad que iba a ser destruida por la ira de Dios. Y este hombre dijo, no quiero. Si vas a destruirlos, destrúyelos porque igual son malos. Entonces mejor es que los destruyas ahora. Pero dice el relato bíblico que Dios movió todas las cosas para que Jonás vaya y le dé esa palabra profética a esa ciudad. Y llegó a la ciudad y durante 3 días estuvo predicando y diciéndoles, de aquí a 3 días se va a destruir la ciudad. ¿Qué sucedería si en nuestro tiempo moderno viene alguien y dice, Lomas de Sargentillo se va a destruir? ¿Qué haría usted? Te vas a Guayaquil. Sales corriendo. ¿Qué harías? Jonás estuvo predicando esos 3 días el mismo mensaje. La ira de Dios está contra ustedes porque ustedes se han portado mal y de aquí a 3 días van a ser destruidos. ¿Sabe lo que sucedió con esa ciudad llamada Nínive? ¿Sabe lo que sucedió? La gente se arrepintió. Llámele por el miedo, llámele por la ira de Dios, lo que sea, pero la gente se arrepintió. Y desde el rey hasta el último ciudadano comenzaron a mirar a Dios. Porque eso tiene la profecía. No es una predicción. No voy a decirle, ¿sabe qué? El 7 de julio del 2023 va a haber un gran terremoto. No funciona así a la 1 de la mañana. No sé si alguien lo anotó. Puede ser que me salga. Y después me diga, el pastor es un profeta. Uno de los Simpson. La profecía en la Biblia se refiere al mensaje de Dios. Quisiera leerles un pasaje, Daniel capítulo 2, verso 16 en adelante, lo pueden leer en la pantalla. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. No pereciesen, con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hay mucha gente que se asusta cuando se habla de profecía, porque piensan que la profecía es que yo esté aquí parado y yo le diga, a ver, voy a escoger a un hermano y le voy a decir todo lo que hace en secreto. ¿A usted le gustaría que alguien le diga eso? No, a nadie. Pero a veces lo relacionamos con eso. Y a veces terminan siendo solamente predicciones. Dios es el que revela profecía. A través de sueños, a través de visiones. Muchas veces nosotros hemos tenido estas experiencias. Pero siempre seguirán siendo palabra de Dios. ¿Por qué hablar de 7 palabras proféticas? Quiero hacerle recuerdo a una situación que pasó Jesús en este tiempo de Semana Santa. En Lucas 22, 63 al 64, estaban golpeando a Jesús. Ya lo habían tomado preso, estaba en el pretorio, me parece, y dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Yo le pregunto, ¿Jesús sabía quién lo golpeó? ¿Por qué no profetizó? ¿Sabe? La profecía no es para traer miedo. Y eso es lo que quiero que usted entienda esta noche. Podrá ser que algún pastor, alguien se le acerque y le hable al oído las verdades de su vida. Puede ser que Dios lo permita. Pero ¿sabe qué? La profecía es para traer luz a su vida. No es un acto de magia, no es un acto sobrenatural para yo tal vez intimidarle esta noche. No es un acto de circo donde yo puedo decir, hoy desayunaste pan y café. Va más allá. Porque esa palabra profética es la que queremos compartir con usted esta noche. Para que usted pueda entender el mensaje de Dios para su vida. Amén. Así que no le tenga miedo a estas 7 palabras proféticas que vamos a compartir con usted hoy. Que Dios le bendiga. Lucas capítulo 23, verso 34, nos tiene la primera palabra profética que Jesús declaró desde la cruz. Dice la palabra de Dios, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La profecía del perdón. El perdón que Jesucristo pedía desde la cruz por aquellos que lo estaban crucificando. ¿Y por qué hablo de una profecía del perdón? Porque el perdón alcanza para los errores del pasado, el presente y el futuro. Las palabras de Jesús no solamente eran para aquellos soldados romanos.
La palabra de Jesús no solamente era para los principales sacerdotes. Las palabras de Jesús no era solamente para sus discípulos, su madre, María Magdalena, o a los que estaban allí de curiosos. La palabra profética del perdón les sirvió a ellos en el pasado, nos sirve a nosotros ahora en el presente, y déjeme decirle que también llega al futuro. Porque una profecía también habla de futuro. Porque el perdón también se debe de traer al futuro. El perdón es profético porque nos lanza un desafío de perdón más allá de nuestros límites. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es eso del futuro? Es sencillo. Mateo 18, 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, escuche esta pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Lo ha escuchado usted? Y qué curioso que una cantante famosa lo repitió por allí: 70 veces 7. Le preguntaron los discípulos a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Está en presente o está en futuro ese verbo perdonar? Perdonaré, futuro. ¿Sabe por qué es una palabra profética el perdón de futuro? Porque le tengo una mala noticia. Alguien le va a fallar en el futuro. Usted le va a fallar a alguien en el futuro. Y usted tendrá que perdonar. Eso es lo que le estaba preguntando el discípulo. ¿Cuántas veces perdonaré en el futuro a alguien que peque contra mí? Jesús le dice: no te he dicho 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que no hemos comprendido de esa profecía de futuro es que cuando llegue las 70 veces 7, ¿cuánto es 70 por 7? 490. Entonces llega la 491, ya no voy a perdonar. Jesús no dijo eso. Jesús estaba diciendo: va a llegar la 491 y vas a tener que volver a hacer 70 veces por 7. Y así sucesivamente hasta que partamos de aquí. Por eso es una profecía de perdón de futuro. Porque ¿sabes qué? El futuro es ayer, hoy y para siempre. Porque tú puedes decir: no, es que me hicieron muchas cosas malas en el pasado. Perdona. Es que ahorita me están haciendo cosas malas. Perdona. Y si tal vez tú digas: en el futuro me harán cosas malas, Jesús te vuelve a decir: perdona. Nosotros vivimos en el futuro de Jesús. Desde aquel tiempo en que Él murió en la cruz y que pronunció esas palabras proféticas de perdón, nosotros somos el futuro. ¿Y acaso no nos alcanza el perdón de Jesús para nosotros? Claro que sí. Porque por eso es una profecía de perdón, porque alcanza el futuro. Y gloria a Dios que nos alcanzó a nosotros también. Por eso esta noche yo quiero que usted entienda que la profecía del perdón
es para siempre. No está limitada a un tiempo, no está limitada a un espacio, es siempre, es continua. Por eso yo le invito esta noche a que, tomando esa palabra profética, usted comience a perdonar a los que le hicieron algo en el pasado, en el presente, y a los que le harán algo en el futuro. Porque de esta manera usted se preparará, como lo hizo Jesús. ¿Acaso Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Acaso Jesús no sabía que los discípulos lo iban a dejar botado allí en Getsemaní? Lo sabía. ¿Acaso no sabía que la gente, en vez o en lugar de pedir su liberación, pedirían la liberación de Barrabás? ¿Acaso él no lo sabía? Sí. Y para eso se necesita la profecía del perdón, para perdonar a aquellos que nos van a hacer algo, incluso en el futuro. La segunda palabra de Jesús desde la cruz se encuentra en Lucas 23:43 y le hemos llamado la profecía de la salvación. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, a dos ladrones. A uno le dicen el ladrón bueno y al otro le dicen el ladrón malo. Pero usted sabe que yo pienso que no hay ladrón bueno ni ladrón malo. Todos son malhechores. Cuando hablamos de la profecía de la salvación y hablamos de que es profética, le invito a leer Génesis capítulo 3, verso 15. Sí, desde el Génesis. Dice: luego de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén, Dios les da esta palabra profética a Adán y Eva. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para los entendidos en profecía o teología, esto se habla de un evangelio. La profecía del evangelio. Porque lo que está hablando allí Génesis 3:15 es que finalmente la simiente de la mujer de Eva iba a herir a la serpiente, que es el diablo. ¿Y dónde se cumpliría esta palabra profética? Se cumpliría en Jesús, allí en la cruz, por medio de la salvación. Y algo tan interesante que podemos ver aquí es que esta palabra profética se vino desarrollando desde el Génesis, desde la creación misma del mundo, y se cumplió en Jesús. Se da cuenta cómo viene viajando la palabra profética y se cumple en un determinado momento, en un determinado lugar, en una determinada persona. Porque esa palabra profética de salvación nos alcanzó a todos con un efecto de seguridad. Este hombre que estaba ahí al lado de Jesús y que, ojo, reconoció quién era Dios. Porque el otro malhechor le dice: sálvate y sálvanos.
el otro le responde: no tienes temor de Dios. ¿No estás viendo que estamos en la misma circunstancia, pero nosotros estamos pagando aquí por nuestros delitos, pero este ningún mal ha hecho? Solamente le alcanza a decir a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo le dijo: acuérdate de mí. Y esas son parte de las palabras proféticas que nosotros debemos de recordar. A propósito, ¿usted se recuerda a Dios solamente en Semana Santa? Qué curioso que en esta Semana Santa es donde vemos películas. ¿Y se ha dado cuenta que comienzan películas hasta del Génesis comienzan? Hoy estaba viendo que estaban dando Sansón. Y por ahí se habla de los 10 mandamientos, ¿no, verdad? Moisés, el paso por el Mar Rojo y toda esa cuestión. Pero usted es de esas personas que solamente se acuerda de Dios en Semana Santa, ¿o siempre lo tiene presente? Mire que ese hombre allí colgado le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué una palabra profética de salvación? ¿Sabe por qué? Porque ese ladrón allí al lado de Jesús no ha sido el único que se ha salvado. Alguien me preguntó alguna vez: pastor, ¿hubo salvación para la gente que estuvo en el Edén? La gente que estuvo en la época de Abraham, de Moisés, de los patriarcas, los profetas. ¿Hubo salvación para ellos? Y yo le digo: sí. Porque sabe una cosa, la profecía de la salvación no es solamente para nosotros hoy, es para los que estuvieron en el pasado. Mire cómo se repite la profecía, para los del pasado, para los del presente y para los del futuro. ¿Puede haber salvación hoy para ti? Sí. Porque por eso es una palabra profética que se vuelve a repetir en los tiempos y vuelve a alcanzar al que tenga que alcanzar para que podamos recibir la salvación de nuestras almas solo por la fe en esa palabra profética. Porque ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y usted cree que es verdad? Claro que sí. En ese mismo instante, cuando murió ese malhechor, fue al cielo. No se bautizó, no fue a una iglesia, no aprendió teología ni doctrina. Solamente creyó en la palabra profética de salvación. Y yo le invito esta noche a que usted crea en esa palabra profética de salvación. La tercera palabra de Jesús desde la cruz está en Juan 19, 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella noche el discípulo la recibió en su casa. Le hemos llamado esta palabra la profecía del cuidado. ¿Ha visto a la gallina cuando protege a los pollitos? ¿Cómo los cuida?
La Biblia usa esa misma analogía para referirse al amor de Dios. Pero tenemos aquí la figura de una madre que está viendo a su hijo morir. ¿Se ha dado cuenta que es una experiencia muy dura? Lo que tuvo que pasar María. ¿Y por qué hablamos de una profecía del cuidado? Porque tenemos que referirnos que Dios siempre cuida de nosotros. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Y Jesús no fue la excepción ahí en la cruz. Quiso cuidar a la que es su madre. Y nos da esta palabra profética de protección. ¿Y por qué profética? Quisiera que lea conmigo en Lucas capítulo 2, verso 25 en adelante. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, palabra profética, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y mire bien estos dos últimos versículos. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué está diciendo esta palabra profética? ¿Qué es esa espada que traspasará la misma alma de María? Contemplar la muerte de Jesús. ¿Se imagina que alguien le diga a usted, como mamá, vas a perder un hijo? Si alguien le dice esa profecía a usted, ¿usted qué hubiera hecho? María sabía que Jesús iba a morir. Probablemente sí. Porque esta palabra profética le está diciendo, algo va a suceder con tu hijo. Porque tu hijo está camino a la cruz. Tu hijo tiene un propósito, morir en la cruz del Calvario. Lógicamente aquí no le está diciendo eso de frente a María, pero sí le está diciendo que algo sucederá en su corazón, algo sucederá en su alma. Y qué cosa más terrible para una madre perder un hijo. Por eso yo hablo de una profecía de cuidado.
Porque desde que fue pequeño Jesús, Dios tuvo el cuidado para con María, para que ella pueda prepararse todo ese tiempo. Y aunque en las películas la ponen allí toda nerviosa, angustiada, yo creo que algo en el corazón de María sabía que Jesús tenía que subir a esa cruz, que Jesús tenía que morir en esa cruz, y que lo estaba haciendo por amor a usted, por amor a todos nosotros. Esa es la profecía del cuidado. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, y por eso nosotros le damos gracias en esta noche. La cuarta palabra de Jesús desde la cruz se encuentra en el libro de Marcos 15, verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le hemos llamado a esta palabra la profecía del abandono. Pero quiero que usted entienda este abandono, porque parecería muy cruel de parte del Padre Dios abandonar a Jesús en este momento tan difícil de su vida. Clavado en una cruz, con una corona de espinas en su frente, con un cuerpo totalmente desfigurado, lacerado, golpeado, azotado, y que Dios lo abandone. Aparentemente esas son las palabras que Jesús menciona aquí. ¿Por qué me has desamparado? Cuando hablamos de esta profecía y de este abandono, la tenemos descrita en el Salmo 22. Mire conmigo el versículo 1. Está hablando David y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué decimos una profecía? Porque estas palabras las pronunció el rey David cientos de años antes de que Jesús las mencione en la cruz. Y parecería una coincidencia que Jesús repita las mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David lo hace proféticamente, adelantándonos lo que Jesús diría desde la cruz, dándonos a entender una cosa: lo difícil que es, o era, o fue lo que estaba pasando Jesús en la cruz. Quizás nosotros podamos entender remotamente lo que Jesús sufrió en la cruz. Si a lo sumo lo que nosotros tal vez podemos sufrir por allí es una cortada en el dedo, o cuando te golpeas el dedo gordo en la esquina de un mueble. Y sí que duele. O tal vez aquellos que han tenido la oportunidad de ser operados y tienes que estar allí en el quirófano, en una tabla fría allí, que sientas cómo andan en tus órganos. Pero ¿te imaginas lo que pasó Jesús crucificado en esa cruz?
Miren, Rambo le queda corto. ¿Se acuerda Rambo cosiéndose la herida? Por eso es que hablamos acerca de una profecía que habla del abandono, pero hay que entender esto. No es que Dios le dio la espalda a Jesús. ¿Alguna vez escuché eso? Con estas palabras, lo que da a entender este desamparo, porque esa es la palabra real, desamparar. ¿Por qué me has desamparado? Y cuando usa esta palabra, Jesús está diciendo, Señor, ¿por qué no estás a mi lado? Pero en el sentido de algo que tengo que hacer yo solo. Aquí veo algunos padres. ¿Se acuerda cuando usted le enseñó a su hijo a andar en bicicleta? ¿O se acuerda cuando su papá le enseñó a andar a usted en bicicleta? Su papá tuvo que haber tomado la parte de atrás de la bicicleta para andar con usted. Y usted andaba unos cuantos pasos, se caía. Y su papá otra vez venía, le levantaba y vamos a intentarlo otra vez. Y seguía. Pero la tercera, cuarta, quinta o décima vez, ya la mano de papá no estaba en la bicicleta. Porque usted aprendió a manejar la bicicleta. Cuando habla de una profecía de abandono, no es que Dios lo dejó botado a Jesucristo. Es que Él tenía que estar solo. Porque Él estaba llevando en sus hombros el pecado de todos nosotros. Y esa tarea la tenía que hacer solo. Parecía un abandono, parecía un desamparo, pero no lo era. Porque la Escritura nos dice, en la segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En qué se convirtió Jesús? En pecado. Y usted sabe que Dios no tolera el pecado. Dios ama a Jesús, sí, es el Padre de él, es el Padre celestial, pero en esa ocasión Él tenía que ir solo y tenía que hacer la visión y la misión, cumplirla hasta el final. Yo me imagino que ese padre quería abrazarlo, porque al final, si nuestro Padre terrenal se alegraba de que nosotros al final aprendimos a manejar la bicicleta, cuánto más el Padre celestial, que estaba viendo cómo Jesús desde la cruz cumplía la misión de salvación. Por eso esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra que menciona Jesús desde la cruz está en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es la profecía de la humanidad de Jesucristo. Yo le invito a que usted lea, no lo vamos a ver esta noche, pero le invito a que lea en su casa Isaías 53. Y lea todo cómo es descrito Jesús como un ser vulnerable, como cualquier ser humano que sufre
en su cuerpo los estragos exteriores de una agresión. Porque nosotros podemos entender los golpes que le dieron a Jesús. Podemos entender esa espina que hincó su sien y produjo una hemorragia. Podemos entender los latigazos en su espalda que prácticamente desgarraron la piel. Y podemos entender los huecos que hicieron los clavos en sus manos. Porque fueron factores externos. Pero también hay otros factores internos que pudieron causar esos golpes. Yo siempre me acuerdo que mi abuela decía, cuidado, le das un mal golpe a tu hermano. Sí, yo a veces le pegaba a mi hermano. ¿Qué hermano no pelea con su hermano? Porque a veces eso sucede. Imagínense una lesión interior en el cuerpo de Jesús. Pero de lo que estamos hablando aquí es de su humanidad. ¿Se ha puesto a pensar? El Hijo de Dios golpeado y vejado de esa manera en la cruz. ¿Acaso no se burlaban los soldados y le decían, si tú eres el rey de los judíos? Se reían de él y le decían, salve rey de los judíos. Qué increíble. El Hijo de Dios, golpeado, vulnerado, lastimado por otros seres humanos. No sé qué siente usted cuando ve pelear a dos personas en una riña callejera. Muchos se asustan y prefieren salirse. Pero usted se ha puesto a pensar cómo se vulneran sus cuerpos, cómo se golpean, cómo se agreden. Que habrá gente que quiera separarlos, me imagino. Porque si se agrava el asunto, hasta puede haber una muerte. Así mismo en Jesús. Toda su humanidad expuesta. Como dice Isaías 53, su rostro desfigurado, su apariencia desfigurada. Y nosotros lo tuvimos como azotado, como herido de Dios. Pero termina diciendo, por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra profética de su humanidad. Que en su cuerpo, golpeado y todo, lacerado y todo, Dios nos dio esa profecía de que nosotros tendríamos sanidad, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo. ¿Usted lo cree? Amén. La sexta palabra la encontramos en Juan 19, versículo 30. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la profecía de la tarea cumplida, del deber cumplido, de que todo había sido acabado y completado de forma perfecta. Es como cuando usted tiene una tarea por hacer y la completa y dice, ya está listo. Cuando usted termina una comida y dice, pueden sentarse a la mesa.
Porque increíble sería que usted sirva la comida y diga, no, faltó algo. Y se lleve el plato y lo lleva a la cocina. No. ¿Y cómo va a dejar usted a sus comensales? Usted sirve el plato cuando ya esté listo. Como dicen los chefs, emplatado final, ¿no, verdad? El emplatado ya está listo para servir. No que a la última hora usted le dice, no, faltó algo. Le tira sal como el chef ese. Ya está todo completo en el plato. Esta profecía nos recuerda que Jesús nos dijo que había venido a hacer la obra del Padre que le había encomendado y que la hizo bien y la cumplió hasta el final. Esta es la profecía del compromiso, de la responsabilidad y el descanso de no dejar nada pendiente. Y ese es un gran problema con nosotros los seres humanos. Dejamos pendientes muchas cosas. Aquel padre de familia que piensa que va a vivir toda la vida, pero un día muere y no deja la herencia bien establecida. ¿Qué sucede con los hijos? Se pelean. ¿Por qué? Porque no entendió que hay cosas que hay que dejar hechas y bien hechas antes de partir de esta tierra. La profecía de la tarea cumplida alcanza a cerrar este círculo de salvación y completa el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué es la profecía de la tarea cumplida? Es el propósito hecho hasta el final. Es que ya no hay pendientes. Es que Jesucristo dice, consumado es, ya está todo hecho. Es como que le dijera al Padre, Padre, lo que me mandaste a hacer aquí en la tierra, ya está hecho. No hay nada más que hacer. He cumplido la tarea. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Ahora solo me resta descansar. Porque todo ya está hecho y nada hay por hacer. La última palabra de Jesús la encontramos en Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta es la profecía final, la que cierra con broche de oro todo aquello que Jesús estaba sufriendo en esa cruz. La profecía final habla del poder de la resurrección. Porque ¿qué está diciendo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Acaso habrá otras manos mejores que la de Dios para encomendar nuestro espíritu? No hay. Por eso es que esta profecía final
que habla de el poder de dejar el Espíritu en las manos del Padre, porque sabe Jesús que su Padre tiene el poder para resucitarle de entre los muertos. Esa es la profecía final. Y esas palabras nos hablan de que Jesús estaba diciéndonos que así como encomendaba su espíritu al Padre, y muchos pensaban, Jesús está muerto, Jesús se acabó, Jesús hasta allí llegó. Pero quisiera que lea estas palabras del apóstol Juan en el capítulo 10, versos 17 y 18. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso hablamos de una profecía final de resurrección. Porque el único que tenía poder para resucitar era el Padre Celestial. Y eso le estaba dando. Ese mandamiento de resurrección se lo estaba dando a su Hijo. Y Jesús dice, yo tengo poder para poner mi vida. Nadie me la quita. Tal vez el diablo estaba pensando, logré matar a Jesús. Tal vez los fariseos, los religiosos, los saduceos estaban pensando, logramos deshacernos de este hombre. Tal vez los romanos pensaban, ya nos deshicimos de este problema. Pero lo que estaba haciendo Jesús allí era adelantándose proféticamente para que nosotros entendiéramos. Juan capítulo 11, verso 25 en adelante. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y yo le pregunto, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo para salvación. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, nuestras últimas palabras serán esas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe quién puede decir esas palabras? Solamente aquel que está convencido que verdaderamente su alma está en las manos correctas. ¿Y cómo sabemos eso? Tal vez usted se pregunta. Es simple. Cuando respondemos esa pregunta, ¿crees esto? ¿Qué le dijo Marta? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo? ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, usted podrá decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque usted sabe quién es su Dios, quién es su Señor y dónde ha depositado su fe. 7 palabras proféticas que nos hablan de un futuro. Y si usted se dio cuenta, hay una figura allí de un hombre con una lámpara, ¿sí? ¿Se dio cuenta?
Porque yo le dije al principio, las profecías no son para asustar. Las profecías son para alumbrar su camino y el mío. No se asuste. ¿Vendrá un apocalipsis? Claro que sí. ¿Vendrá una gran tribulación? Claro que sí. ¿Son principios de dolores? Claro que sí. Lo que usted tiene que entender es que esa profecía quiere alumbrar su vida. Y de alguna manera prevenirle de lo que va a suceder en un futuro no muy lejano. Por eso termino con esta pregunta. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué harás con estas palabras proféticas? ¿Qué va a hacer usted con el perdón? ¿Qué va a hacer usted con la necesidad de salvación? ¿Qué vas a hacer con ese cuidado de un Dios amoroso que te cuida aun a pesar de que tú a veces ni te acuerdas de Dios? ¿Qué vas a hacer con su humanidad? ¿Qué vas a hacer con la tarea cumplida de Jesús? ¿Qué vas a hacer con la profecía final de salvación? Por eso es que esta noche, antes que salgas por esa puerta, te queremos hacer un llamado especial. Sobre todo aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón. A que esta noche, 7 de abril del 2023, después de haber escuchado las profecías de la palabra de Dios, tú puedas recibir a Jesús como tu Salvador. Vamos a hacer una oración en esta noche. No sé si los muchachos me acompañan. Mientras oramos, y lo más importante es que tú tomes una decisión. Una decisión que cambie tu vida, tu futuro, tu pasado, tu presente y tu futuro. Porque para eso son las profecías. Para que usted y yo recibamos una alerta para que corrijamos, para que cambiemos, para que mejoremos. Vamos a orar un momento. Cierre sus ojos, por favor. Y mientras oramos, ahí en su asiento, confróntese con usted mismo y con estas profecías. No por lástima, ni porque sienta dolor por lo que le pasó a Jesús. Sabe que Jesús ya lo superó, porque Él está a la diestra de Dios Padre. Pero ahora el que tiene que tomar la decisión es usted. Por eso vamos a hacer esta oración. Pero la decisión la toma usted, en su corazón. Dígale al Señor Jesús: en esta noche, Jesús, entra en mi vida. Te abro mi corazón. Quiero cambiar. Con tu ayuda,
Dígale, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo que ha venido al mundo para salvarme. En esta noche, dígale a Jesús, en esta noche yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y si hay alguien que tenga que arreglar cuentas con Jesús, hágalo en esta noche. Dígale, Señor Jesús, quiero arreglar mis cuentas contigo. Quiero ponerme al día contigo. Quiero volver a tus caminos. Quiero volver a sentir la experiencia espiritual de seguir siendo tu amigo en esta noche. Voces que son angelicales, que todo lo